Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Cívicos que participaron en el nefasto golpe del año 2019, se rearticularon en Potosí, y advirtieron al gobierno de Arce con un paro nacional y movilizaciones a partir del 10 de octubre. Hace unas horas, comités cívicos de varios departamentos se reunieron en la ciudad de Potosí y dieron fuertes declaraciones. Manifestaron que repudiaban la persecución política a líderes cívicos, policías, militares, resistencia juvenil y otros, por parte del gobierno de Luis Arce. Fue impresionante ver que después de que de manera pública se llegara a conocer la emisión del mandamiento de citación contra Fernando Camacho, a las pocas horas el Comité Cívico de Santa Cruz, a la cabeza de Rómulo Calvo, haya viajado inmediatamente a Potosí, para articular nuevamente a los cívicos que participaron en el golpe. Esta reunión pretende reunir el descontento que existe de algunos sectores contra el presidente Arce. Problemáticas como ADEPCOCA, ley de legitimación de ganancias ilícitas, ley de ascenso de policías y otros. Escuchemos sus declaraciones. Reunido en la ciudad de Potosí, en las instalaciones del Comité Cívico de Potosí, CONCIPO, a las nuevas representaciones cívicos ciudadanos de Bolivia, ante la crisis política, económica, social y de justicia que atravesamos, ante el intento del gobierno nacional de convertirnos en un estado dictatorial, comunista, ante el constante desconocimiento de nuestros derechos humanos, principios democráticos, saqueo y extracción arbitraria de nuestros recursos naturales, y haber permitido que desate la violencia contra nuestros pueblos, se llega a las siguientes conclusiones. 1. El movimiento cívico nacional se declara en estado de emergencia y en pie de lucha permanente frente a la arremetida violenta del régimen masista, la imposición de leyes inconstitucionales y no respetar las libertades ciudadanas y las demandas regionales por nuestros recursos naturales, como la preservación del Cerro Rico de Potosí, la industrialización del litio, la defensa de la reserva natural de Tarquía, lucha contra los avasallamientos en el oriente boliviano y defensa de la chicatanía, la hoja de coca de los yungas, entre otros. 2. Convoca a la cumbre nacional por la unidad y la defensa de la libertad y la democracia en contra de la dictadura masista, a realizarse el día 4 de octubre de 2021 en la ciudad de Santa Cruz. De igual manera y de forma coordinada, el mismo día se convoca al Gran Pacto de Unidad, Defensa de la Libertad y la Democracia, con ADEPCOCA y organizaciones vivas en la ciudad de La Paz. 3. Rechazamos de manera contundente y no permitiremos la aplicación de leyes inconstitucionales aprobadas y por aprobarse, como ser la Ley de Emergencia Sanitaria, Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Ley de Registro de Comercio, Ley de Derechos Reales, Ley de Ascenso de la Policía y de las Fuerzas Armadas, entre otras, que afectan a gremialistas, comerciantes, cuentapropias, periodistas, religiosos, transportistas y a todo el pueblo boliviano, buscando además estas leyes continuar con la persecución, arrebatarnos el derecho a la propiedad privada, privacidad, libertad de expresión, entre otros derechos humanos a los cuales no renunciaremos. 4. Repudiamos la persecución de los líderes cívicos, ciudadanos, policías, militares, educación y salud, autoridades electas, resistencias juveniles, juntas vecinales, plataformas y todos quienes defendieron la vida y la democracia, por lo que apoyaremos y participaremos en todas las movilizaciones en defensa de nuestros derechos, como la Gran Marcha Nacional por la Democracia del 10 de octubre, y nos sumamos al paro nacional movilizado del día 11 de octubre de 2021. Potosí, 1 de octubre de 2021. Esas son las resoluciones, compañeros. Hace unas horas respecto a estas declaraciones, el ministro de Justicia Iván Lima respondió que sin que sea una amenaza, se les recuerda a los líderes cívicos y opositores que atribuirse para así la representación del pueblo es un delito. Que no es una advertencia, pero que ellos deben de saber que no pueden atribuirse la representación ilegítima de la voz del pueblo. Que ellos no son autoridades electas por el voto directo de los ciudadanos de Bolivia. Escuchemos sus declaraciones. Ayer también en Potosí se han reunido cívicos del país indicando que el 10 se van a movilizar y el 11 con un paro, también con los mismos pedidos, ¿no?, del tema de ley de contra ganancias ilícitas, persecución.
A ver, la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, yo le quiero aclarar al país, no es una ley aprobada, es una ley que se ha aprobado en la Cámara de Diputados, que está actualmente en el Senado, y como ocurre con toda norma legislativa, todos los pedidos de todos los sectores, incluyendo el de la prensa que reclamó sobre el secreto profesional, la reserva de la fuente, deben ser analizados en la comisión y en el Senado. No estamos hablando de la posibilidad de retirar una ley porque no hay ley. Estamos debatiendo en el país la necesidad de combatir el tráfico de personas, las graves formas de criminalidad. Tenemos en este momento la urgencia de no estar atacando a los eslabones débiles de las cadenas, a los pisacocas, al microtráfico. Hay que atacar a la cabeza de las organizaciones criminales. Y esto es claro, no es un compromiso que solo sea del nivel nacional, es un compromiso internacional que tiene el país. Y esta ley, si tiene una preocupación, yo lo he dicho públicamente, es de aclarar, de socializar y de discutir con ustedes. Yo les garantizo que no hay ninguna afectación al trabajo de la prensa. No, pero este tema de la reserva de la fuente está resuelto, creo que se ha dialogado con los periodistas. Hablamos por el ultimátum. Permítame responderles. Yo creo que esta discusión y este debate que se da a nivel de la Asamblea Legislativa debe llevarse en la Asamblea Legislativa. Los bolivianos, cuando hubo elecciones, han elegido a sus representantes. Los señores de CONADE se representan a sí mismos. Son un grupo de personas que no tienen la legitimidad del voto y que deben ser escuchados como todo boliviano por la Asamblea. Pero no existe la posibilidad legal ni constitucional de que se atribuyan los derechos del pueblo. Contrariamente, quien se atribuye los derechos del pueblo comete un delito de orden público. Contrariamente, quien se atribuye los derechos del pueblo comete un delito de orden público. Esto no es ninguna amenaza, sino una reconducción de decirles que sus pedidos deben ser analizados por los 36 senadores que han sido elegidos por el pueblo boliviano. Todo debate y toda discusión debe canalizarse a través del Senado Nacional. Por lo tanto, no es admisible que nadie emita ningún ultimátum porque estaría configurando un delito de orden público que es atribuirse los derechos del pueblo. El llamado del Gobierno Nacional y del Senado es que el debate y la discusión se dé a ese nivel, donde debe regir la democracia, que es el Senado del país, porque aquí no hay una ley, sino un proceso en curso de diálogo y discusión para lograr que la criminalidad sea afectada, y no los bolivianos de a pie. Ninguna de las mentiras que está diciendo en este momento este grupo de activistas tiene razón, ni afecta a los pastores de las iglesias, ni afecta a los gremiales, ni afecta a los trabajadores, ni afecta a los trabajadores de la prensa, ni a los abogados. En ese contexto, hace unas horas el vocero de la presidencia, Jorge Richter, respondió también a estos grupos de cívicos opositores, señalando que lo que buscan es impunidad por los hechos cometidos en el golpe de Estado. En las declaraciones de los cívicos, se pudo advertir que realizarán un paro nacional en contra de la persecución a líderes cívicos. Es ahí donde se pretende proteger a Fernando Camacho para que éste no vaya finalmente a la cárcel. Escuchemos el análisis que realizó Jorge Richter. Pero la derecha, a través de sus operadores, algunos medios de comunicación privados, van informando de un solo bando. Y ayer se ha hecho esta convocatoria para llevar adelante un encuentro donde los cívicos han declarado movilización para el 10 de octubre y un paro nacional el 11 de octubre. Esta movilización tiene fines y el respaldo de personajes como Rómulo Calvo, entre otros. Jorge, ¿cómo se ve desde el gobierno estas reuniones, la rearticulación de otras agrupaciones? Se habla de gente infiltrada en las movilizaciones de la ciudad de La Paz, el tema del conflicto de Adecoca. Bueno, Israel, fíjate que el conflicto va tomando características a momentos impensadas, y cuando digo y hago esta afirmación, básicamente tiene que ver con las reuniones de los comités cívicos, esta reunión que hemos conocido en las últimas horas en Potosí, donde una persona, un representante de un comité cívico, hace de meses o tiempo atrás, tal vez ya algo más de un año, hace tiempo atrás, tuvo referencias a todos los sectores originarios, campesinos, de bloques populares, de extracción aymara, de extracción quechua. Tuvo referencias con presentaciones o palabras que los muestra como, entre comillas, señalaba él, decía, estas bestias humanas. Y sin embargo, esta dirigencia de comités cívicos con
con un claro oportunismo político para tratar de reactivar alguna vigencia perdida a raíz de lo que ha significado todo el proceso político y el proceso electoral del año pasado, pues esta dirigencia no ha tenido reparo en poder establecer vínculos vínculos y relaciones con las características de un comité cívico que expresa la derecha radicalizada, el conservadurismo, que atenta o que busca anular, y en muchas ocasiones también podemos decir tratar de lograr su reducción y mediatización absoluta del movimiento popular, del bloque social y del Estado, fundamentalmente del Estado plurinacional. Cuando digo del Estado plurinacional, ahí la referencia está haciendo a estas palabras que tuvo el dirigente del Comité Cívico de Santa Cruz, de que la huipala no lo representa a pesar de ser un símbolo patrio. Vamos a hablar sobre esto, Israel, seguramente. Pero el hecho real es que están intentando construir una fuerza política movilizada que le instalan o que rápidamente la denominan como la defensa de la democracia. Fíjate tú esto, Israel, esa defensa de la democracia de parte de quienes irrumpieron un proceso democrático, generaron una ruptura institucional, produjeron un golpe de Estado en el país, más allá de los 37 años de laboriosa construcción. Cuando digo más allá, quiero hacer ahí una referencia de, sin valorar lo que había significado en nuestro país 37 años de construcción democrática, como un elemento de desarrollo de conciencia de la institucionalidad democrática, de preservar esa construcción por encima de nuestras diferencias, de los hechos políticos conflictivos, y que en el afán de lograr sus objetivos políticos, que ahí hacemos una rápida alusión a estos objetivos políticos, de reinstalar en el país el modelo de Estado noventista. Esto significa un Estado absolutamente neoliberal, administrado y manejado por las grandes oligarquías económicas de nuestro país, que tienen la concentración económica, administrado y manejado por los viejos representantes de la partidocracia, del conservadurismo, de aquellos sectores que construyen sus lógicas políticas sobre la base de la exclusión. Ese Estado era el que intentaron reinstalar en noviembre de 2019. Ahora, lo que están buscando en lo que ellos llaman defensa de la democracia es básicamente poder desestabilizar la gestión de gobierno para que ello les permita generar rápidamente, lo primero de todo, impunidad. Estamos debatiendo, Israel, hermanos, hermanas de la causa Chuncoca, estamos debatiendo horas absolutamente importantes, cruciales, en lo que significa que aquellos que tuvieron responsabilidad en la generación del golpe de Estado, en la instalación de un gobierno no constitucional, en la generación de las muertes de Sencata y de Sacaba, todos aquellos hoy en día están estableciendo una alianza para que la justicia no los pueda alcanzar, para que la verdad en el país se pueda disipar, para que las realidades que tuvimos que vivir con angustia en noviembre y en diciembre de aquel año puedan ser únicamente eventos coyunturales, eventos anecdóticos de un momento de inestabilidad. Están tratando, por supuesto, de escapar a sus responsabilidades por la ruptura constitucional. Y para ello han generado, han impulsado, han apalancado un movimiento social en el país que se ha movilizado a través primero de la marcha, contaminándolo y politizándolo, no solo con su presencia, sino también desvirtuando la misma problemática de los pueblos indígenas que han compuesto la marcha, con un conjunto de peticiones que no se traducen en lo que en un primer momento se originó como argumentos
no atendidos desde el gobierno y de petición hacia el poder político actual. En esa perspectiva están estableciendo una reactivación de las formas de lucha contra el gobierno, desconociendo el proceso electoral del pasado año, la recomposición de legitimidades en el país, las proporcionalidades de representación y de poder que establece el proceso electoral de octubre del pasado año. Y por supuesto, básicamente, lo que están buscando como primer elemento Israel es poder evitar las responsabilidades, la justicia por el tema del golpe de Estado. Ellos le llaman a esto persecución Israel. Ellos le llaman a esto que todas sus autoridades, sus liderazgos, sus dirigencias están siendo perseguidos. Y en los hechos reales Israel, esto no es un tema de persecuciones. Este es un tema fundamentalmente de justicia de lo que ocurrió en nuestro país. Todo este conjunto de dirigentes, de hombres políticos, de mujeres políticas que participaron en aquellos eventos, donde lo más notable y reconocido de nuestra política tuvo una acción decisiva para poder desalojar del poder al movimiento al socialismo, al bloque popular, al expresidente Evo Morales, al ex vicepresidente Álvaro García Linera, para sustituir en una lógica regresiva, decía, al modelo noventista, sustituir rápidamente por aquellos sectores que fueron quienes gobernaban el país en los años 90. Estos son los sectores vinculados a las oligarquías económicas, al capital privado internacional, fuertemente excluyente de nuestros sectores sociales representativos y populares en el país, apartándolos de toda posibilidad de actuación política. Por eso ellos siempre señalan y dicen, tú esto lo escuchas, Israel, señalan y dicen, hay que dejar sin efecto la personería jurídica del movimiento al socialismo, tratando de que se pueda el bloque popular y el bloque social organizar en otras tiendas políticas mucho menores, sin posibilidades electorales, de forma tal de que ellos puedan rápidamente reconstituir el poder. Vienen días de una ofensiva sobre nuestro sistema democrático, ahora que estamos a 16 días de celebrar un año de la recuperación de la democracia. Y cuando decimos recuperación de la democracia, Israel, hermanos, hermanas, estamos hablando de que recuperamos los bolivianos la democracia de manos de quienes hoy están organizando estas movilizaciones, de las manos de los mismos sectores que gestaron el golpe de Estado, de las manos de los mismos sectores que desencadenaron en el gobierno ya de la señora Áñez, del cual participaron absolutamente todos ellos, con formas directas e indirectas, con su silencio y con el aval que le dieron al mismo, de aquellos que generaron las masacres de Sencata y de Sacaba. Esta es la derecha del país, no es una derecha propositiva, no es una derecha formada política e ideológicamente, no es una derecha comprometida con los sectores sociales, populares, productivos de nuestro país. No es una derecha con una visión de sociedad a la cual nos quieran conducir. No es una derecha con una mirada de desarrollo integral de nuestro país, con un modelo de desarrollo. No es una derecha moderna, argumentativa, con la cual se pueda conversar y debatir. Es una derecha violenta. Es una derecha racializada, fuertemente racializada, que hace una alusión permanente y una presentación de nuestros sectores campesinos, indígenas, originarios, como dice Carlos Macusaya, una presentación animalizada del indio. Es una derecha que desprecia la democracia,
Ellos argumentan y señalan que van en defensa de la democracia. Dijeron lo mismo el 2019, que estaban en defensa de la libertad, de la democracia, de las instituciones, y crearon el Estado más perverso porque generó muerte, generó torturas, generó detenciones arbitrarias, llevaron a la cárcel a más de mil bolivianos, mataron con ejecuciones sumarias, y todo aquello que se vio durante la cruel dictadura de Hugo Banzer Suárez, de García Mesa, de Luis Arce Gómez, todo aquello que pensábamos olvidado, esta derecha que ha incorporado en su accionar político en democracia las formas fascistas, desestabilizadoras, intolerantes, excluyentes, que realzan los elementos que distancian la construcción social de nuestra sociedad. Esta derecha es la que busca reorganizarse para intentar quedar sin responsabilidades por el golpe de Estado señalado y cometido, pero también en un intento de retorno al poder por la única vía que hoy en día tienen posibilidades, que es la vía del golpe, que es la vía de la ruptura, que es la vía del quiebre institucional. Israel, podríamos preguntar, hermanos, hermanas de la Causachum, podríamos preguntar si verdaderamente es una derecha democrática que estructuran propuestas políticas, sociales, económicas, para poderse constituir en proyectos electorales viables. Y la respuesta es no. Porque si observamos detalladamente cuáles son los ejes argumentativos que exhiben ante los bolivianos, vemos cómo reparan de forma permanente en un conjunto de elementos que puedan hacer crisis. Pueden hoy defender el tema de la marcha, pueden defender la cuestión de la democracia según el concepto que ellos tienen. Hace un tiempo atrás hablaban de las vacunas, hace un tiempo atrás hablaban de la pandemia. Como ese elemento ya no les sirve porque está controlado, porque ha sido atendido como correspondía, entonces hoy en día direccionan hacia otros eventos, direccionan hacia el tema de los derechos de los que fueron gestores de la ruptura institucional. Han imaginado un escenario y una Bolivia en la cual se puede dar un golpe de Estado, en la cual se puede generar una ruptura institucional, en la cual se puede acelerar por la espalda, que son las ejecuciones sumarias, en la cual se puede apresar, detener y mandar a la cárcel a aquellos a los cuales ellos no les tienen un mínimo de consideración porque los distingue su color de piel, porque son una voz infinita en el reclamo de los sectores más vulnerables, históricamente más vulnerables de nuestro país. Y a ellos los han enviado a la cárcel y han torturado a nuestras mujeres y han despreciado nuestra simbología. Por eso quemaron la huipala, por eso golpearon y maltrataron a mujeres de pollera. Y todo aquello, hoy en día con estas movilizaciones, todo aquello pretenden que no tenga responsabilidades, que no sea investigado. Y a eso ellos le llaman persecución. Es que esto, en la construcción de una sociedad, es muy complejo que pueda quedar sin investigación, sin efectos, sin responsabilidades, sin sanciones. Han cometido una serie de atropellos en el país, de violentaciones de derechos humanos, de vulneración de la norma, de desprecio a la constitución política del Estado y fundamentalmente de desprecio a la vida de los bolivianos. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.